Frecuencia Crística, podcast movidos por la fe. Es un espacio de conversación en base a las enseñanzas de Cristo Dios, para toda persona de fe con inquietudes espirituales. Desde San Fernando, zona sur. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este segundo capítulo de la tercera temporada de Frecuencia Crística, podcast movidos por la fe. Estamos aquí nuevamente reunidas, María Paz, Catalina y María Luisa. Y hoy día vamos a hablar de lo que nos quedó pendiente en el capítulo anterior. Estuvimos hablando sobre la fe y definimos que la fe es esta fuerza interior que nace de nuestro espíritu. Y nos quedó una inquietud. ¿Qué es el espíritu? Pues de eso vamos a hablar hoy día y cómo esto se relaciona en la forma en que las personas viven su fe. Entonces, ¿qué es el espíritu? Importante pregunta. Yo creo que antes de responder esta pregunta es importante que dejemos claro que nosotros somos seres tridimensionales, que tenemos tres yo: cuerpo, mente, alma y espíritu. Vamos a dejar link abajito de un capítulo de Frecuencia Crística, que es el 6º de la primera temporada, donde ampliamos un poco más sobre esto. El espíritu entonces es la porción de Dios que vive en cada uno de nosotros. Este espíritu no lo teníamos. Este espíritu, Cristo, cuando encarna en Jesús, lo restaura en los hechos de la salvación. ¿Cuáles son estos hechos de salvación y cómo afectan la fe de las personas? Claro, lo que pasa es que antes estamos en una condición muy distinta. Antes de Cristo, las personas en primer lugar no tenían espíritu. Por lo tanto, al no tener espíritu, no teníamos la posibilidad de trascendencia, no teníamos la posibilidad de relacionarnos directamente con Dios. Las personas estaban bajo una condición de caída, ¿cierto? Porque para que Cristo viniera a salvarnos es porque hubo una caída. Por lo tanto, estábamos bajo esa condición de caída y bajo una condición de pecado. Por lo tanto, era un contexto distinto al que hoy vivimos. Y bajo esta realidad de la tridimensionalidad, entonces antes solo teníamos alma y cuerpo. Y mente. Exacto. Cuerpo-mente, que son como una. Entonces solo después de los hechos quedamos en esta condición tridimensional. Exactamente. Cuando tú hablas de que no teníamos la posibilidad de trascendencia, ¿a qué te refieres? A que nosotros estamos como encerrados en este mundo. Por lo tanto, cuando pasábamos por la muerte, volvíamos a... Por eso se habla de la reencarnación mucho, porque en ese tiempo la ley que estaba instaurada era la ley de reencarnación. Luego que Cristo hace todos estos cambios, instaura la ley de resurrección, que nos permite la trascendencia, ¿cierto? Ya no estamos encerrados en este mundo, podemos optar a otras instancias según nuestros frutos, y esa es la ley de resurrección. Un ejemplo es como que tenemos una llavecita y antes no la teníamos y ahora la tenemos y podemos abrir. Exacto. Sí, además de esos hechos menciona entonces Cristo, ahí se justifica el por qué un Dios tuvo que encarnar en Jesús y cambiar la condición espiritual. Y además, antes estábamos en pecado y después de Cristo nacemos libres de pecado también. Eso es súper importante. Entonces, por lo tanto, si vemos y juntamos todos estos hechos, es una condición totalmente distinta. Sí. Ahora, ¿eso qué significaba para la fe de las personas? Por ejemplo, antes de la venida del Cristo, ¿cómo las personas vivían su fe bajo esta condición de caída? No podían relacionarse directamente con Cristo, necesitaban un intermediario. Sí, habían profetas en ese tiempo que funcionaban como intermediarios, pero las personas no tenían esa llavecita para la relación directa. Entonces vivían una fe hacia afuera, no desde el interior, porque no estaba ese espíritu. ¿Qué otro elemento podemos agregar a esto en relación a la fe? Por ejemplo, antes las personas tenían puesta su fe en la promesa que les hizo Cristo de que iba a venir a este mundo. Por lo tanto, era una fe de la promesa. Hoy día es una fe de la certeza, porque hay cambios concretos que Cristo hace. Por lo tanto, la fe está puesta en esa certeza de que Él vino y cambió la condición del hombre. Por lo tanto, hoy día somos salvos.
Yo creo que eso es súper relevante y eso también podríamos verlo en cómo se estructura la Biblia. Por eso se dice Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, Antigua Ley versus Nueva Ley. Entonces, ¿qué otros ejemplos podemos agregar en cómo este cambio, obviamente los hechos de salvación marcan un antes y un después, y eso tiene que ver con condiciones espirituales? Claro. ¿Y qué nos dice Cristo en el fondo hoy día, después de su venida? ¿Cómo debemos relacionarnos con Él, por ejemplo? Mira, por ejemplo, ¿Qué pasa con las leyes? Ahí, por ejemplo, es concreto eso. Por ejemplo, él hablaba de los mandamientos, ¿cierto? Que fueron entregados por Cristo por medio de los profetas. Y obviamente las personas se regían por esos mandamientos. Entendamos que esto tiene que ver con que Cristo instaura una ley para los que lo quieren seguir. Por lo tanto, eso es lo que dice hoy: si ustedes me quieren seguir, esto es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, en ese tiempo eran los mandamientos. Cuando Cristo encarna en Jesús, Él anuncia por medio del Sermón del Monte la nueva ley y la amplía la antigua. Y de hecho, en el Sermón del Monte dice: yo no he venido a abrogar, sino que yo he venido a cumplir y a ampliar la ley. Yo no he venido a desmentir a los profetas. Por lo tanto, se tiende a pensar que el Antiguo Testamento queda así como obsoleto, pero en realidad no queda obsoleto, sino que se amplía en la nueva ley. Pero eso también, ¿qué otros ejemplos podemos ver en ese mismo, el Sermón del Monte? Para que podamos hacer como un paralelo, para que... Claro, ejemplo más concreto, exacto. Ejemplo concreto en este caso, el no matarás, en donde lo amplía y dice, bueno, si tú tienes un problema con tu hermano, anda, convérsalo y solucionalo. Entonces ya no es solamente no matarás, sino que tiene esta segunda patita, que es el perdón. Que es el perdón. Lo otro que también puede ser concreto es no cometerás adulterio, y que ahora amplía en esto de ni siquiera de pensamiento o de sentimiento. Claro. ¿Cuál es la diferencia principal que vemos en estos ejemplos? Porque obviamente, ¿por qué Cristo amplía la ley? En el fondo está hablando ahora a creyentes que van a tener una condición espiritual distinta, por lo tanto Él establece una plataforma distinta, una plataforma moral, digamos, o un nivel de... un poquito más elevado. Exacto, que incluye las formas de sentir y también las formas de pensar. O sea, nos incluye en toda nuestra tridimensionalidad. Y es más interno porque el espíritu está en el interior de la persona. Entonces, aquí vemos que no solo cambia las leyes, sino que también establece diferencias en cómo nos relacionamos con Él. En el fondo, si ya tenemos un espíritu, ¿es necesario tener intermediarios, por ejemplo? No. Claro, porque desde ahí que el templo somos nosotros, ¿no? Porque si tenemos un espíritu y es la forma de relacionarnos con Dios, no necesitamos. Por eso la fe hoy es una fuerza que nace del espíritu. De ahí nace. Ahora, esa fuerza obviamente tiene que conocerse, tiene que ser nutrida, tiene que conocer a qué se sigue. Yo creo que aquí es súper importante en lo que podemos observar en la actualidad, cómo bajo este contexto las personas están viviendo su fe. ¿Cómo podemos ver hoy día, por ejemplo, lo que hemos conversado con la gente? Claro, que necesitan intermediarios, claramente, y que también buscan templos, buscan religiones, etcétera, para poder relacionarse con Cristo. Y claro, y ahora nos dice que no, porque tenemos nosotros, en cada uno de nosotros vive una porción de Él, y que podemos relacionarnos como lo de la samaritana. Ya no necesitarás ir a un monte o a un templo, porque vas a tener tu espíritu, vas a tener de dónde relacionarte con Él. Otro aspecto que podemos ver en esto también es que las personas creen que todavía Cristo no nos ha salvado. Claro. O creen que todavía estamos en condición de pecado. O todavía están esperando en el fondo
que ejecute la resurrección, siendo que ya está ejecutada. Entonces, todo eso marca la importancia de que el creyente o la persona que se relacione con Dios conozca estos hechos, porque si no los conoce, ¿cómo va a entender cómo debe vivir su fe? Claro, y eso yo creo que es un hecho que hace que las personas vivan su fe como se vivía antes, porque está muy ligado también a lo que culturalmente se ha enseñado, se le ha inculcado. Por lo tanto, si la persona crece con esto que se les ha enseñado, es obvio que no va a haber otra forma de relacionarse. Por eso es que nosotros hacemos lo que estamos haciendo ahora, de poder contarles que en realidad Cristo cambió la condición espiritual del hombre, por lo tanto la forma de relacionarse con él es distinta. Cristo hoy día dice no basta solo con creer, hoy día hay que llevar a la práctica y ser aquello que se pide. Entonces, por ejemplo, hoy día no solo es no hacer algo, sino que también es vivir esa condición interiormente. Es como cuando uno está enojado con alguien, pero dice, no, lo saludé, pero por dentro, así como claro, que seguía enojado. En el fondo, Cristo ahora, como estamos en una condición espiritual distinta, nos pide que vivamos... Hay una palabra que define eso: coherencia. Coherencia, que tengamos una coherencia de fe. En el fondo, que vivamos las virtudes. Ahí en el Sermón del Monte establece no solo esos ejemplos, sino que establece las virtudes como nuestra plataforma, establece muchos elementos que las personas deberían conocer. Exactamente. De todo esto que hemos conversado, podemos concluir que Cristo en los hechos de salvación estableció cambios radicales en la forma de vivir la fe. ¿Por qué? Porque antes no se tenía un espíritu, y hoy día tenemos esta porción de Dios que habita en nuestro interior, por tanto, podemos establecer una relación directa con Él. Pero además, Cristo en el Sermón del Monte amplía la ley, la cumple y la amplía. Y me pregunto, ¿quién tiene la autoridad para cambiar leyes espirituales? Un Dios. Solo un Dios, el Cristo. Por tanto, en su calidad de Dios, nos define y nos muestra cómo debemos vivir la fe. Y si nosotros depositamos nuestra fe en Él, en Cristo, nuestra fe ya no es una fe genérica, sino que pasa a ser una fe crística. Y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo, en donde podrás conocer algunos de los sustentos de la fe crística y qué nos enseña Cristo sobre cómo vivir la fe. Perfecto. Bueno, los invitamos entonces a ver los capítulos anteriores de Frecuencia Crística para que puedan entender un poquito más de esto que estamos conversando, y también los invitamos a visitar nuestras páginas, ¿cierto? La página del movimiento, la vamos a dejar ahí en la descripción, y que puedan participar en nuestras actividades que realizamos, actividades abiertas y gratuitas a toda persona de fe acá en San Fernando. Así que los esperamos en un siguiente capítulo de Frecuencia Crística Podcast. Movidos por la fe. ¡Chao! Chao.